Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa. Nosotros vamos a permanecer por tiempo indeterminado. Este ayuno que por fin nos sacó la mordaza a los maestros y nos dijo, no nos resistamos, vamos a pelear. Me acuerdo que vino el remis ese día y ya acá se veía la carpa blanca, inmensa, contactaba con el Congreso. Para la carpa docente que lucha por los derechos de los maestros. A medida que me fui acercando a la carpa, bueno, fui preguntándome, bueno, ¿qué foto iba a hacer? Orgullo de ser un maestro, luchando por la educación. Por eso cambiamos la carpa, por eso estamos acá. Acá donde tenemos guardados nuestros equipos. Acá generalmente nos dejan las notas que tenemos que hacer en el día. Acá tenemos las cámaras. Mi nombre es Fabián Marelli, soy fotógrafo del diario La Nación. También estuve trabajando haciendo colaboraciones en Editorial Perfil y en Editorial Atlántida. El origen de la carpa fue entre tantos conflictos que nacían en las distintas provincias, no solamente salariales, pero fundamentalmente salariales por la asimetría. Se hizo un congreso de CETERA y un delegado de base planteó la necesidad de nacionalizar el conflicto y no dejar que cada sindicato en cada provincia diera en soledad su propia pelea. ¿Cómo llegué a la educación? Era presidente de la Organización de Productores Agropecuarios de Chaco y Formosa. Y un día me llamó Bauzá, que era el secretario general de la presidencia en ese momento, para decirme que necesitaban que fuera ministro de Gobierno, Justicia y Educación del Chaco, porque la inestabilidad política que generaba básicamente el conflicto educativo, como siempre. El principal problema político que tienen todas las provincias, en general, es que las escuelas no funcionen. Soy Manuel García Solá, soy abogado y empresario. Fui ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación entre mayo del 99 y diciembre del 99. Fui durante los 3 años de Secretaría de Educación el responsable de la implementación de las transformaciones que trajo consigo la Ley Federal de Educación. No fue una ley de educación, fue una ley de transferencia de servicios. Esa ley de transferencia lo que hacía era todos los servicios que aún estaban en sede del Ministerio de Educación de la Nación, transferir esos servicios, fundamentalmente las escuelas privadas y sobre todo la enseñanza media y terciaria no universitaria a las provincias. Pero en realidad este planteo teórico poco tenía que ver con una ley que en el fondo era una simple transferencia de gasto. De hecho, las escuelas pasaron a las provincias sin los presupuestos necesarios para poder sostenerlas e invertir, ¿no?, en ellas. Esto generó gravísimos problemas, sobre todo gravísimas asimetrías, ¿no? Cuando a esta transferencia se le suma más tarde la Ley Federal de Educación, ya directamente el sistema explota y se desarticula totalmente. Me llamo José María Leonfanti, me llaman Pepe, soy maestro y profesor de Historia y Geografía, y la educación pública es mi sueño, ya sea en cualquiera de sus expresiones. Para eso milito hasta el día de hoy. Es mi compromiso. ¿Qué fue la Ley Federal, básicamente? Una distribución racional de roles entre el Estado Nacional y los Estados provinciales. Antes de la sanción de la Ley Federal, había maestros que enseñaban en el Chaco y cobraban el sueldo desde Buenos Aires. Lo que hizo la Ley Federal es transferir los docentes para que sean todos empleados públicos de los estados provinciales. Y lo que se hizo durante la Ley Federal es federalizar en serio. Eso a CETERA no le venía bien. Perdía poder político,
Cetera tenía poder político en la medida que era el que se venía a sentar a la mesa para discutir el salario. Cuando se habla de la reforma de los 90, de la transferencia de las escuelas a la nación, se habla sin saber. Que se transfirió sin los recursos. Mentira. Llegamos a marzo del 97 con la lengua afuera. Todo esto que nosotros veíamos que era una implosión del sistema educativo a partir de la transferencia, después de 5 años de aplicación, del 92 al 97, ya caminábamos sobre los escombros del sistema educativo en muchas provincias. Y ya el problema no era ni que te recortaban el salario, ni que querías aumento, sino directamente que no te pagaban. Y en esa búsqueda a tientas, medio como si fuera un bastonazo de ciego, se me ocurre a mí plantear la idea de hacer algo que nos visibilice frente al país, reclamando por un financiamiento nacional para pagar los salarios de los que no cobraban. Soy Hugo Yasky, ahora secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina, maestro, y tengo un guardapolvo guardado, que es el que uso en esta foto, que es el que usé en el ayuno, que quizás me lo lleve como uno de mis orgullos. Con la fotografía empecé a laburar en el 95, ponele, pero era una época bastante jodida con el tema de la época de Menem, ¿no? Y sí, había bastantes manifestaciones, bastantes protestas. Yo me acuerdo de esto de la carpa blanca, me llamó la atención porque fue una protesta original. Bueno, hubo opiniones encontradas, que no, que vamos a hacer una carpa. Bueno, pero finalmente se aprobó en abril del 97. Y así comenzó la carpa. Hubo que definir, bueno, por cuánto tiempo la alquilamos. Y entonces ahí dijimos, bueno, qué sé yo, 15 días. Alquilemos 2 semanas la carpa y vemos qué pasa. Hicimos la ceremonia de inicio del ayuno en la vereda del Congreso, como si fuera el patio de la escuela, y habló la que entonces era secretaria general de Cetera, Marta Maffei, con su guardapolvo blanco, y todos dijimos, todos los que vengan a ayunar, así sean profesores de educación física o de media, tienen que estar con su guardapolvo. Fue construir la imagen que conectara en el imaginario popular con la escuela pública, porque queríamos testimoniar que se estaba hundiendo la escuela pública definitivamente. La foto esta la hice, yo recién entraba en el diario, creo que fueron cuando se cumplía 6 meses de la carpa blanca. Lo que se usaba mucho en esa época era que tenías que resumir, contar todo en una foto prácticamente. Bueno, cuando entro a la carpa había varios docentes, me presento, le digo, soy fotógrafo de la Nación, me voy a hacer unas fotos así. Sacamos las sillas y hacemos las fotos afuera. Bueno, está bien, me dijeron. Y al ver que eran varios,
que bueno, yo lo quería retratar a todos. Y la carpa era muy grande. Y era más o menos como 25 maestros, 30 que habían adentro. Puse 2 o 3 al frente y después todo así como un triángulo. Para que tenga cierta perspectiva y que tenga un poco de simetría con la foto. Lo que me importaba también que se vieran los carteles que tenían, que no lo taparan. Por eso los hice sentados. La idea también un poco de que estén sentados es que como que formen así, como que estuvieran en un aula, ¿no? Y sentados como diciendo, bueno, de acá no nos movemos hasta que no nos escuchen. Y la foto la habré tomado más o menos la habré tomado de acá abajo. Así. Quería también que se vea el monumento. Le habíamos puesto Carpa de la Dignidad. Después ya le hicimos hasta le pusimos dirección ahí a la carpa. Teníamos que ponerle una dirección porque había muchas cartas que llegaban. Entonces, con cierta complicidad con el correo, pusimos Entre Ríos 50. Y estos compañeros que están ahí, la compañera Marta Maffei, yo, bueno, que ahí tengo las huellas de ese primer ayuno. Esa vereda de la que no me voy a olvidar nunca, porque esas baldositas claras formaron parte de nuestros días mucho tiempo. Vivíamos ahí en la vereda. Este es de alguna manera el símbolo de la escuela, el patio de la escuela. No queríamos construir la imagen de la lástima ni de apelar a ningún otro sentimiento que no fuese emparentar la escuela con la dignidad de un pueblo. Sabíamos que estábamos encabezando, o éramos en ese momento, una lucha, no la única, una lucha valiosa, no solo para los docentes, sino para quienes de alguna manera se negaban a aceptar resignadamente la propuesta del menemato y el neoliberalismo en ese momento. Fue un ayuno y no una huelga de hambre. La huelga de hambre, tal como se conoce, es directamente no comes nada. En cambio, el ayuno es, en realidad, no tomar ningún alimento sólido. Nosotros teníamos muy organizado, cada 2 horas líquido. Que te duele todo el cuerpo, estás molesto, estás irascible. Pero todo eso se fue, de alguna manera, amortiguando con la mística. Cada uno leía, descansaba, atendía a sus familiares, venían muchas escuelas. Había gente que se acercaba a charlar, a comentar, alguna prensa, algún artista. Y así se iban desgranando las horas, ¿no? Hasta que a la noche, en algún momento, nos trajeron un televisor y nos pasaban videos o películas como para un poco entretenernos. Y después nos acostábamos en colchones tirados sobre paneles de aglomerado. Ese era un poco nuestro día, ¿no? Vivíamos con mucha intensidad esa experiencia, ¿no? Lo que valoro mucho es la persistencia de los docentes, ¿no? La constancia que tuvieron por una razón justa. Y aparte el apoyo de toda la gente, ¿no?
tanto sean chicos de la primaria, secundaria, músicos, artistas. Ya me estoy volviendo canción, nuestro tal. Sigamos adelante con todo hasta lograr el objetivo final por una educación justa en Argentina. Gracias. ¡Grande, flaco! Ya llegaba en un momento en el que la gente traía a sus hijos a visitar la carpa. Hubo, qué sé yo, hubo momentos en los que hubo que organizar colas alrededor de la carpa de la gente que venía o turista. La carpa empezó a tener una dimensión en el apoyo de la comunidad, en la visita de gente que se solidarizaba. La carpa fue un lugar que se convirtió en una especie de centro simbólico de la resistencia al menemismo en un punto. Fue un hecho político. En la Carpa Blanca se hizo la alianza entre Chacho Álvarez y De la Rúa. Ahí se hizo. Ahí. La Carpa Blanca tiene ese rol histórico, haber catalizado la oposición al gobierno nacional. La Carpa Blanca, que fue una genialidad del marketing político, desde mi punto de vista, destinado a abortar el proceso de descentralización educativa y recentralizar la discusión salarial en el Estado Nacional. Desde el punto de vista táctico-político, fue un éxito de Marta Maffei y de Hugo Yasky y consiguieron el propósito. Sí, exactamente, duró 1003 días. Y yo creo que la cifra exacta deben ser más de 600 compañeros y compañeras ayunantes. Muchos ayunaron más de una vez, muchos. La carpa se levantó después de que se aprueba en el Congreso, después de la asunción de la Rúa, el Fondo de Financiamiento Educativo, con el que se le iba a pagar a los docentes el salario que se reclamaba. Tenía la sabiduría de no generar paro permanente, porque éramos 20, 25 docentes, el sistema seguía funcionando. Pero la carpa permitió sostener una lucha 1003 días sin estar necesariamente en paro día por medio. La votación resultó favorable por 115 votos contra 66. La CETERA de inmediato anunció que mañana por la tarde levanta la carpa blanca de la Plaza de los Dos Congresos tras 1003 días de protesta. Con la recaudación de este tributo se garantiza el aumento salarial a docentes, quienes cumplieron con su promesa de empezar a desmontar la carpa blanca ni bien se sancionara el Fondo de Financiamiento Educativo. Varias cosas se discutieron y se ganaron. Por de pronto, nosotros estábamos muy preocupados de que ese fondo fuera de aplicación específica, de imputación específica, es decir, que las provincias no pudieran utilizar esos fondos que le mandaba Nación para otros fines, sino que tenían que ser directa y legalmente afectados al pago docente. Eso se logró. También se logró que en ese momento 7 provincias muy postergadas cobraran algo más de la cifra que en ese momento se asignó para pagar a los docentes. La sociedad argentina es mucho más unitaria de lo que se cree, mucho más unitaria. La federalización es un verso y nosotros quisimos hacer la realidad en la escuela. Entonces,
Esto, desde mi punto de vista, mi interpretación histórica, la foto, es la foto de la reunitarización, porque nuevamente se logró que el salario educativo se discutiera centralizadamente, se discutiera en Buenos Aires. Yo tengo un recuerdo muy intenso de eso porque hay un momento en el que León Gieco canta 2 canciones y estábamos todos nosotros con los guardapolvos, todos los que fuimos ayunantes. Tengo esa imagen muy fuerte pues yo estaba con mis 2 hijas que eran chiquitas, una de cada brazo, y entonces hay como unos fuegos artificiales al atardecer de un día, de los primeros días del verano, y empieza a desprenderse las lonas de la carpa blanca, que para esa época estaban llenas de historia. Esa manera de levantar la carpa donde todos tirábamos de la lona era el símbolo de una lucha que había resultado todo un símbolo y de alguna manera exitosa. Creo que el pueblo argentino hizo un aprendizaje enorme en la resistencia al menemismo y creo que, bueno, rápidamente creo que vimos que no había otro camino que continuar la lucha y el 2000 yo creo que en ese sentido nos encontró unidos. Yo recién entraba al diario y como era una nota importante para mí en ese momento. La verdad que para mí fue un símbolo a la creatividad de la protesta, porque no había muchas manifestaciones, muchas marchas, pero esto era algo como distinto. Me puse a buscar más en archivo de cuándo fue, qué fecha fue, y ahí como se me vino un poco a la memoria todo, ¿no? Uno por ahí vas cubriendo el día al día, van pasando los años, vas cubriendo y cuando parás un poco la pelota, decís, wow, mirá esto, ¿no? Pero mientras tanto uno no es consciente de uno lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo un poco de historia. Me acuerdo en el primer grupo, es decir, a poco de estar instalado, se entregan los premios Martín Fierro y fue como, me acuerdo que estábamos todos los ayunantes con un televisor que teníamos en la carpa mirando esa entrega, que la transmitían en directo, y nosotros, cada uno que dedicaba el Martín Fierro a los docentes ayunantes, era como una especie de... Me acuerdo, era como si la Argentina hiciese un gol en la final con Alemania, era un quilombo y aplausos, y de pronto ya nos íbamos a dormir y me acuerdo que nos llamaba, venga, otro más, y ahí volvíamos a salir.